En dichos documentos, bueno, está el libro que vamos a seguir de guía. Alguien de ustedes lo consiguió. Gracias. El listado de grupos. Ese listado de grupos, pues, de acuerdo a la, valga la redundancia, a la agrupación que ustedes hicieron, y de acuerdo a lo que ustedes me dijeron, pues así los agrupé. Y solamente lo que hice fue darles un número, ¿no? Ese número, pues, va a ser digamos que la guía para que cuando yo les ponga un trabajo diga grupo 1, el trabajo del grupo 1 es este, y ya está bautizado y nominado como grupo 1 o grupo 2 o grupo 3. Entonces es claro el tema, ¿cierto? Profe, yo quería hacerle una anotación con relación a eso. Lo que pasa es que nosotros aparecemos 2 veces. El grupo 3 y el grupo 10 es el mismo, solo que nos faltó agregar un compañero, entonces, por eso es que, pero usted nos puso como grupo 3 y grupo 10, entonces es uno solo. Porque es que después me mandaron otro grupo, al final, o sea, me los mandaron antes de ayer, ¿no? Y ayer me mandaron ese, entonces yo pensé que era otro grupo. No importa. Entonces, eliminemos el 10 y ustedes serían el grupo 5, agregándole el compañero que no está que no estaba en el grupo 5. ¿Ok? Listo, profe. Bueno. Gracias, Listo. profe. Sí, Gisela, tú eras la que no habías podido tener acceso. Sí, profe, yo era. Bueno, listo, ya estamos, creo que todos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, adicionalmente a esos documentos que les envié unos planos. Ya yo me imagino que ustedes ya más o menos manejan el AutoCAD, ¿no? Sí, profe, ahí más. Bueno, todos, el AutoCAD, pues, yo no soy un experto, me defiendo, y no es una cosa del otro mundo, o sea, hay que cacharrearlo. ¿Qué les mandé? Les mandé los planos arquitectónicos de un edificio. Ese edificio es un edificio de 4 pisos. Y cada grupo me va a diseñar el edificio y al final del semestre ustedes tienen que haber diseñado todos los sistemas. ¿Sí me explico? O sea, de ese mismo edificio cada grupo me va a diseñar la cometida de agua, los tanques, el suministro de agua potable, los desagües de aguas de aguas residuales, los desagües de agua lluvia y el sistema contra incendio. Entonces, ese es, digamos, el inicio del curso, donde ustedes al final van a diseñar totalmente los sistemas de un edificio. ¿Es claro lo que les quiero decir? O lo que les quise decir. Sí, profe. Bueno. Entonces, como les dije, vamos a seguir como guía el libro de Rafael Pérez Carmona, que es el mejor libro que yo considero. Siempre lo he utilizado porque es muy sencillo de usar, es muy explicativo, y vamos a ir avanzando con ese libro y vamos a ir explicando cada uno de los temas, y lógicamente pues va a haber, digamos que el espacio para que ustedes pregunten lo que no entiendan. Por favor, les pido ese gran favor, no se queden callados. Ya estamos en un nivel en que no podemos estar callados si no entendemos, y no nos debe dar pena porque nadie nació sabiendo, y uno lo aprende
a través del estudio y en el recorrido de la vida y de la época de estudiante y la época de laboral. Uno va aprendiendo todos los días. Yo les digo que yo tengo ya 41 años de experiencia de haber salido como ingeniero y todos los días aprendo una cosa. Todos los días, algo nuevo y se va incorporando, digamos, al conocimiento de toda mi vida, ¿no? Bueno, entonces vamos a... les pregunto, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Señor. ¿Cómo? No les escuché. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, como les dije, vamos a ir siguiendo el orden del libro y yo les voy explicando el tema. Bueno, inicialmente, pues, hace una introducción de cómo ha sido, digamos, la historia del suministro del agua, porque hay que tener en cuenta que el suministro del agua es vital para la vivencia o para la vida del ser humano y de todos los seres vivientes que existimos en la Tierra. Yo soy un convencido de que nosotros no estamos solos en este universo. En alguna parte debe haber unas civilizaciones como la de nosotros, de pronto hasta más desarrollada que la de nosotros. O sea, ese es mi creer. Sin embargo, en la Tierra, pues, desde, o sea, el agua es fundamental. El tener la disponibilidad del agua es fundamental para la vida. O sea, sin agua no es posible la vida. Y ustedes recuerden que pues ya está demostrado que una persona sin comer demora un buen tiempo. Sin embargo, sin beber agua es muy poco el tiempo que puede existir sin beber agua o sin tener agua disponible para su consumo. Entonces, dentro de la historia del hombre ha sido fundamental tener el acceso al agua. Y lógicamente en nuestra vida moderna ya agua de buena calidad. Y el agua de buena calidad, pues, depende del tratamiento que se le dé, porque generalmente las aguas de que disponemos, las aguas dulces, que generalmente son las fuentes de abastecimiento para el consumo humano, las superficiales son, la calidad pues no es muy buena porque lógicamente están en contacto con el medio ambiente y se contaminan muy fácilmente. Las aguas subterráneas son de muy buena calidad. De hecho, nosotros vivimos en Sucre de las aguas subterráneas. Todos los acueductos, yo diría que el 99% de los acueductos del departamento Sucre funcionan con o su fuente de abastecimiento es el agua subterránea. Como les dije, es un agua de buenas, su naturaleza es de buena calidad, el agua subterránea. ¿Por qué? Porque está almacenada en unos acuíferos. Yo no sé si dentro del conocimiento que ustedes vieron en Sanitaria 1 vieron los acuíferos. Yo me imagino que sí, los acuíferos son precisamente los depósitos subterráneos que no son huecos llenos de agua, sino, digamos, formaciones de material arenoso o de grava que tienen espacios entre sus partículas que permiten que el agua se almacene. Y adicionalmente cumplen con la condición de que el agua puede moverse a través de esos espacios entre partícula y partícula, pudiendo transportarse de un sitio a otro y dando la posibilidad de que se puedan extraer esas aguas. No sucede lo mismo con los estratos arcillosos, que
que las partículas son muy diminutas y el espacio entre partícula y partícula existe, es muy pequeño, pero no permite el movimiento del agua a través de esos espacios, precisamente por lo pequeños que son. Entonces, los estratos arenosos y gravosos o de gravas son los que permiten la condición de acuífero. Bueno, entonces, eso es sumamente importante, tener en cuenta que en este momento la normatividad colombiana exige la calidad del agua. ¿Y quién garantiza la calidad del agua? Bueno, la calidad del agua la debe garantizar el operador. El operador, ¿quién es el operador? La empresa que maneja el acueducto, en este caso. Esa empresa que maneja el acueducto debe garantizar a sus usuarios una calidad de agua apta para el consumo humano y igualmente en la cantidad necesaria para que pueda cubrir las necesidades que tiene el hombre para el uso del agua, como son pues la alimentación, el aseo, el lavado de ropa, lavado de autos, lavado de pisos, riego de jardines, bueno, todas las actividades que normalmente se realizan en una edificación. Lógicamente que, pues, que hay diferentes edificios de acuerdo al uso que se tenga dentro de la sociedad, ¿no? Hospitales, hay edificios institucionales, las alcaldías, las gobernaciones, que eso pues solamente se manejan otro tipo de consumo solamente en baños, muy pocos temas para duchas. En la casa sí manejamos todo eso, ¿no? En la casa sí manejamos consumo para ducha, para consumo para sanitarios, lavamanos, lavaderos, lavaplatos, riego de jardines, lavado de ropa, preparación de alimentos y todo lo que necesitamos para el consumo del agua. Entonces, quien debe garantizar la calidad del agua que nosotros vamos a consumir es el operador. En Colombia, quien responde, quien es el encargado de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado son los entes territoriales. ¿Quiénes son los entes territoriales? Los municipios. Los municipios deben y pueden prestar el servicio ellos mismos a través de una empresa del municipio o a través de privados mediante el tema de concesiones. Las concesiones, pues, personalmente pienso que ha sido muy buena el tema de las concesiones, aunque muchos estén en desacuerdo con ellos, pero las concesiones son buenas porque los operadores privados han demostrado que operan mejor, administran mejor los acueductos que los entes gubernamentales, los entes del Estado. Hemos tenido infinidad de ejemplos cuando el municipio administra el tema de la operación, de que, por decir algo, aquí en nuestro medio se dañó, se fundió el motor de la bomba de un pozo y resulta que el municipio no tiene la plata enseguida y entonces tiene que esperar y sacar el CDP, que no sé qué cosa, y entonces se demora un mes y medio, mientras viene la bomba, y son mes y medio que la gente padeciendo de agua. El operador privado tiene que, por obligación, tener su bomba ahí de repuesto y se le dañó y la pone y nadie se enteró. O si produjo algún traumatismo, el traumatismo es muy pequeño. Entonces, ese es el, digamos que, la fuente primaria del tema, cómo nos vamos a surtir del agua.
lo primero que vamos a ver es el suministro de agua, o sea, cómo llevamos a nuestra vivienda conectados desde el acueducto el agua para nosotros disponer de ella dentro de la vivienda. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que debemos tener unas tuberías y unos depósitos, unas albercas, dependiendo del caso, bien diseñadas en el sentido de que tengan la suficiente capacidad de tuberías para transportar el agua y tener la mínima pérdida de presión, así como para almacenarlo, para que siempre tengamos un suministro bueno dentro de nuestra vivienda. Entonces, básicamente, pues el diseño de un sistema de suministro de agua para una vivienda o para un edificio consiste, pues, en tener y diseñar una infraestructura de almacenamiento y de transporte del líquido del agua dentro de la vivienda, dentro del edificio, que nos garantice en todas las viviendas o en todos los apartamentos del edificio el agua en calidad y cantidad suficiente para satisfacer nuestras necesidades de uso de agua. Está claro, esa es una idea importantísima y es lo primero que uno tiene que mirar cuando va a hacer un diseño. O sea, yo debo diseñar unas tuberías con unos diámetros suficientes que sean capaces de transportarme el agua con calidad y con cantidad para abastecer siempre las necesidades nuestras dentro de las edificaciones. ¿Está claro ese concepto que es importante? Les pregunto. Sí, bro. Sí, profe. No les escuché. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, digamos que lo primero que, como les dije de pronto en la clase pasada, que lo primero que debemos nosotros analizar y tener en cuenta es, bueno, vamos a darle agua a esta casa o a este edificio. Lo primero que pensaríamos, sin ser ingenieros y teniendo un sentido común, es saber cuántas personas van a vivir en ese edificio o en esa casa, ¿cierto? Sí, claro, la población que se va a abastecer. ¿Cómo? La población que se va a abastecer. Les hago una pregunta, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, claro, profe. Bueno, entonces, como les decía, o sea, lo primero que hay que saber es cuántas personas van a habitar el edificio y sí, para saber qué cantidad de agua necesitamos. Ya por norma está establecido en Colombia el RAS, no el RAS 2000, sino la resolución 0330 del 2017, que es el nuevo RAS. Dice que para diferentes alturas sobre el nivel del mar, así será el suministro de agua. Para poblaciones que están por debajo de 1000 metros, como está todo el departamento de Sucre, nuestro departamento, la dotación de agua por persona es de 140 litros habitante día. O sea que en nuestro sistema nosotros debemos contemplar que cada persona dentro de la vivienda que vamos a diseñar
para suministrarle agua, cada persona se va a gastar 140 litros al día. ¿En qué se va a gastar esos 140 litros? Pues en todas las necesidades de agua que tenga la persona. Para una fulmia, una fulca, estoy siendo un poco gomoso como ustedes, una defecada, una miccionada, para una ducha, para el lavado de manos, para el lavado de ropas. Todo eso está contemplado dentro de esos 140 litros por habitante por día. Si ustedes miran de 2000 en adelante, las necesidades son, las dotaciones son menores. ¿Alguien me puede decir por qué? Les repito, si ustedes miran las dotaciones que da el RAS, que dependen de la altura sobre el nivel del mar, o sea, de 1000 hacia abajo es 140 y de 1000 hacia arriba otro es mucho menos, creo que es 130. No lo tengo aquí a la mano, pero no es mucho menor, pero sí es un poco menor que la dotación para los climas que están entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué razón creen ustedes que eso se da? La temperatura, La gente suda menos. ¿Cómo? en zonas calientes la gente se baña más, a las matas se les echa más agua más seguido para que no se sequen y cositas así. Así es, exactamente. Ese es la razón de esa situación, que nuestros climas cálidos debemos tener un poco más agua, porque primero la temperatura hace que consumamos más agua para calmar nuestra sed, que nos bañemos más, y el riego de jardines es mucho más, digamos, no es tan espaciado como en ciudades o en climas que están por encima de 1000 metros, que primero que llueve mucho y segundo que no es tan complicado y abrasador el tema. Es más, hace frío y la gente no se baña. Entonces, eso es lo más, esa es la razón por la cual el RAS da unas dotaciones de agua mucho menores para climas fríos o templados que para climas cálidos. Bueno. Esta figura que ustedes ven allí es lo que se llama conexión domiciliar o conexión domiciliaria, y es la infraestructura que nos permite conectarnos al acueducto, disponer del agua del acueducto. Aquí está en forma esquemática. Este es, digamos, la tubería del acueducto. Aquí, mediante un collar de derivación, eso depende mucho de las tuberías, o sea, cómo se incorpora uno al acueducto depende de la tubería del acueducto, mediante un collar de derivación o mediante una tez termofundida, como sucede cuando la tubería principal del acueducto es en polietileno o cuando es en asbesto cemento. Ya el asbesto cemento no es una tubería que se use. Sin embargo, en muchos de nuestros pueblos todavía existen kilómetros de tubería de asbesto cemento.
que entre otras cosas la gente pues tiene cierto temor con respecto a esas tuberías porque dicen que producen cáncer, pero realmente lo que produce cáncer no es sino el asbesto como tal. Las tuberías son de asbesto cemento. El asbesto es una fibra que se aglutina con el cemento y produce se pueden hacer tuberías, inclusive los tanques, las tejas de nuestras casas son de asbesto cemento. Pero realmente lo que produce cáncer es la fibra que se introduce en los pulmones, sobre todo cuando estamos cuando están en el tema de la fabricación de esas tejas o de esos tubos. Ya la tubería asbesto cemento salió de circulación, pero sin embargo, como les digo, hay todavía en nuestros pueblos algunas longitudes, algunos tramos que todavía tienen este tipo. Y esos también con unos galápagos que se llaman, que son unos anillos de incorporación, unos collares de derivación, pero son metálicos. Entonces, este accesorio que es el collar de derivación o el galápago o la T termofundida, permite hacer una conexión sin necesidad de quitar el agua. Esto mediante esto se llama un registro de incorporación, es una válvula que abre o cierra el flujo. Entonces, ¿qué pasa? Que se instala el collar de derivación, se instala el registro de incorporación, se abre y mediante una broca usted perfora la pared del tubo y cuando le sale el agua, pues saca la broca y cierra esto aquí y ya tiene agua aquí. De aquí en adelante pues se conecta y abre cuando ya esté todo conectado. Entonces es una forma fácil de conectarse sin necesidad de quitar el agua dentro del sistema de acueducto. Bueno, luego siguen pues una serie de accesorios porque estos son roscas y entonces están los famosos adaptadores macho o adaptadores hembra. El adaptador macho es el que tiene rosca externa y el adaptador hembra es rosca interna. Eso permite pues la conexión mediante pues el enrosque de esos accesorios, porque generalmente las válvulas, por ejemplo, este registro de incorporación es una válvula, aquí tenemos un registro de corte, que es una válvula, aquí tenemos un registro de rueda o registro de manejo o llave de manejo, también son válvulas. Esas válvulas tienen una rosca interna, que son roscas hembras. Entonces, para poder acceder con tubería, ya sea de polietileno, como en este caso del esquema, o del mismo PVC normal mediante adaptadores machos, usted puede hacer la incorporación y la instalación de estas válvulas. Esta tubería pues llega aquí a la caja del medidor. La caja del medidor es una caja que permite la instalación de ese medidor. El medidor es una parte importantísima, súper importante. Yo diría que fundamental dentro de la instalación, por una sencilla razón. El medidor nos dice si nuestra instalación está bien o está mal. En nuestro medio hay mucha prevención para la instalación del medidor. Y muchas veces con cierta desinformación. El medidor, los medidores que están utilizándose ahora, hay dos tipos de medidores, los medidores de velocidad y los medidores volumétricos. Los medidores de velocidad tienen como una hélice que cuando pasa un fluido, la hélice da vuelta y entonces el tacómetro del medidor pues
mide lo que está pasando por ahí. Si pasa aire, lo mide. Y si pasa agua, lo mide. Los de velocidad, los medios. Pero este tipo de medidores de velocidad ya están en desuso. Precisamente porque, infortunadamente, en nuestro medio los suministros de agua no son constantes. Entonces tenemos agua frecuenciada y generalmente, ¿qué pasa? Que cuando usted se va el agua dentro del acueducto, ustedes oyen en sus, digamos, bueno, no, en este momento no hay agua, vamos a hacerle un recorderis de lo que pasa o de lo que sucede cuando en nuestro medio de sistema de agua frecuenciado, el agua se fue, está llegando el agua. ¿Qué pasa? Usted abre todas las llaves para almacenar, lava, riega los jardines, recoge agua, almacena, o sea, usa el agua en todas las formas posibles para aprovechar que está llegando, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que inicialmente el agua, la tubería se queda está vacía y entonces ese aire que está dentro de las tuberías debe salir y entonces el agua lo empuja a través y llega a nuestras llaves y empieza un fluido que nos permite oír, bueno, va a llegar el agua. Entonces, el turno se acabó, se fue el agua y entonces, ¿qué pasa? Que es lo contrario, hay un ruido pero como de succión dentro de las llaves que están abiertas. Y es que el sistema interno de la tubería está igualando sus presiones, tiene que igualar sus presiones. ¿Y cómo iguala la presión? Succionando aire para equilibrar la presión interna de la tubería. Entonces, eso pasa. Entonces, volvamos entonces al tema del medidor. El medidor nos permite, el sistema de hélice pues ya está en desuso. Lo que se utilizan ahora son medidores volumétricos que miden el volumen de agua, no de aire, porque no permite el aire. Entonces, es digamos que como que ustedes vieron como un platico, y ese platico cuando se llena de agua, él va haciendo un movimiento de gira, recoge el agua y la envía, recoge y envía, recoge y envía, recoge y envía. Y entonces este volumen lo transmite al tacómetro. Entonces, si no pasa agua, no te marca. Entonces, eso es lo que se está usando. El medidor también nos permite hacer un seguimiento a si dentro de nuestra instalación hay fugas. ¿Cómo detectamos eso? Muy fácil. Cerramos todas las llaves que tengamos dentro de nuestra instalación, de nuestra vivienda, y miremos si está llegando el agua y el medidor sigue funcionando, tenemos una fuga. Una o varias, pero hay fugas con toda seguridad. Entonces, esa es una forma de controlar. Entonces, a veces dicen, no, mira, pero ¿por qué me vino si yo lo que somos 2 personas o 3 personas y cómo vamos a consumir 30 metros cúbicos de agua al mes? No, eso ni que me gaste el agua que sea. Pero resulta que a veces hay una fuga que es la fuga más peligrosa e invisible en nuestra vivienda. Es la famosa fuga de los inodoros. Los inodoros pueden tener 2 tipos de fuga y son imperceptibles porque van directo al alcantarillado y usted no se da cuenta, no sale al baño, no sale al exterior, se va directo al alcantarillado. El primer punto de fuga es el de la cisterna. La cisterna es el tanquecito que está encima de los inodoros. Eso tiene un flotador, una bola que es un flotador, que es una válvula de flotador que permite que cuando el tanque, la cisterna se llena, el nivel del agua la boya hace que se cierre ese nivel.
dentro de la cisterna hay un rebose para evitar de que por cualquier situación la válvula no controla, esa agua va directa al alcantarillado por el rebose. Si el nivel del flotador está por encima del nivel del rebose, llórenlo. Siempre tendrán un flujo permanente de agua directa al alcantarillado y un medidor contando y el bolsillo sufriendo. Y nadie se da cuenta. Esa es una de las fugas. La otra fuga también se sucede dentro de la cisterna. Es lo que llaman el sapo. Los plomeros lo conocen muy coloquialmente por aquí en nuestro medio como el sapo. Es la tapa que, digamos, pues sí, es un aditamento que es una tapa que permite que la cisterna se llene. Cuando la cisterna se llene, con la palanquita, ¿qué hace? Levantar esa tapa. Y por ahí se desliza el agua para hacer la bajada del inodoro, ¿no? Entonces, cuando ese sapo no encaja bien dentro del fondo de la cisterna o el hueco por donde sale el agua, también hay una fuga permanente y el medidor contando y el bolsillo sufriendo. ¿Cómo se detecta esa fuga? Muy fácil. Usted mire el inodoro. Si hay agua saliendo, si no está en uso y hay agua saliendo por la pared de la taza, la pared interna de la taza se va deslizando, con toda seguridad y fuga en ese sapo. Hay que cambiarlo para evitar eso, porque como les digo, el medidor contando y el bolsillo sufriendo. Bueno, ahora les preguntamos acerca de ustedes si eso lo detectan en su casa. Es importante, se las pongo de tarea. Revisen cada una de las cisternas de los inodoros que tengan en su casa. Primero revisen el flotador a ver si el nivel del agua está por debajo del tubo de rebose, un tubo que sobresale, no tiene tapa, es hueco. Entonces, debe estar, si está por encima y el agua se está yendo por ahí, bueno, llórenlo, está marcando el medidor y se está gastando usted un agua que no la está usando. Bueno, entonces dentro de la caja del medidor, de aquí, o sea, digamos, la persona, el usuario del acueducto, su jurisdicción dentro de esta infraestructura es desde aquí hasta acá, hasta la entrada de la casa. Todo lo que está dentro de la caja del medidor lo debe operar el operador, digamos, valga la redundancia, del sistema. O sea, la empresa es la que tiene que operar este tema aquí, tiene que revisar los. Entonces, aquí hay una serie de aditamentos que, como este que se llama registro de corte. Su nombre lo indica. Este registro es un registro que permite cortarle el agua al que no paga. Esto en las empresas donde la gente pues es civilmente, pues tiene cierta civilidad con el tema del acueducto, ellos le ponen un sello de seguridad. Si usted, que ese sello de seguridad, si usted abre, le cortaron el agua, le ponen el sello de seguridad y usted abre el registro de corte, ese sello de seguridad se rompe. Entonces ya usted violó eso y es acreedor a una multa por eso. Otro aditamento otro accesorio es el registro de corte. Este no es el registro de corte, es un registro digamos, de control que nos permite que si tenemos por casualidad una fuga acá dentro de la casa, nosotros, y está llegando el agua,
podemos cerrar aquí y no existe, no llega el agua, o sea, no sigue saliendo el agua por la fuga y pues nos da chance a hacer ¿cómo es? La reparación respectiva para corregir la fuga. Entonces, esto tiene una caja. Ustedes están viendo ahora que los que viven en Sincelejo y pues en la mayoría de los pueblos ahora, ya anteriormente era unas tapas de hierro fundido con unas cajas de paredes en cemento. Ahora no, ahora es una caja plástica son más finas, son más presentables y son, yo diría que hasta más bonitas y menos grandes, o sea, más pequeñas y se nota el tema más compacto, el tema del medidor. Entonces, el medidor es garantía tanto para el usuario como para la empresa. Eso pues permite realmente tener un control de lo que está pasando de nuestra vivienda. Entonces, antes de cualquier reclamo, que es lógico que se debe hacer cuando hay digamos, un gran consumo por encima del normal, entonces hay que revisar nuestras instalaciones. Antes de decir, bueno, es que la empresa me está robando. Bueno, eso hay que demostrarlo. Y hay mecanismos para hacer los respectivos reclamos cuando uno cree que lo están robando en el tema del consumo, ¿no? Pero es importante nosotros revisar este tema en nuestras casas. Se los dejo de tarea. Preguntas sobre el tema, por favor. Profe, no escuché lo último que dijo acerca de lo que acaba de hacer. ¿Quién me habla? Luis Pineda. Luis, no te escuché bien. ¿Me puedes repetir? Que no le escuché lo último donde dijo que iba a dejar o que dejaba de tarea. Que no me escuchaste lo último que dije sobre qué. Lo último que estaba explicando de lo que dejaba de tarea, como que lo que íbamos a revisar, no sé. No, le estaba diciendo, o sea, que hay una forma de revisar si nosotros tenemos fugas en nuestra casa y el medidor nos lo dice. Es revisando, primero, repito nuevamente cómo se hace. Primero, si en nuestra casa el agua es frecuenciada, ¿qué significa eso? Que no es permanente, sino que viene día por medio o cada 2 días. Entonces, cuando haya agua, esté llegando el agua, cierra uno todas las válvulas, las llaves en nuestra casa y destapa el medidor y mira si está girando y está rodando, tenemos una fuga dentro de la casa, con toda seguridad, porque si usted no está consumiendo agua, el medidor no tiene por qué marcar. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una fuga imperceptible, porque generalmente las fugas de tubería normal salen, o sea, hay humedad en las paredes o sale agua en el piso. Entonces, ahí es fácil, por ese lado es fácil de detectar, pero yo les digo que ahí dentro del inodoro se pueden presentar, o del sanitario se pueden presentar 2 fugas que uno no se da cuenta y sin embargo existen. Y ambas suceden en la cisterna del sanitario. ¿Qué es la cisterna del sanitario? El tanquecito que tenemos en la parte de atrás en la parte superior, en la parte de atrás del mueble sanitario.
Esa cisterna es donde se almacena el agua para las descargas cuando uno hace las necesidades fisiológicas, defecar u orinar. Entonces, la primera forma donde el primer caso donde se puede presentar la fuga es en el rebose. El nivel del agua dentro de la cisterna se controla con una válvula de flotador. El flotador, ya ustedes ven en la bolita esa que está dentro de la cisterna. Eso es una bola plástica que a medida que el nivel del agua dentro de la cisterna va subiendo, ella cierra la válvula y no permite el paso del agua. Se llenó la cisterna. Pero como ese flotador es graduable, esa válvula de flotador es graduable, hay que estar seguros y verificar que el nivel de cierre de esa válvula sea por debajo del nivel de del nivel del rebose. El rebose es un tubo que está ahí también dentro del, que ustedes lo ven, sale en la parte más alta, ven el tubo que no tiene tapa ni nada, ese rebose, por ahí se va el agua. Si ese nivel del flotador está por encima del nivel del rebose, el agua llegará ahí directa para el alcantarillado. El medidor está contando esa agua, sin embargo usted no la está viendo porque va directa al alcantarillado. Igualmente sucede con la tapa inferior de la cisterna, que es la tapa que uno levanta cuando hunde la palanquita para hacer la descarga. Esa tapa con la palanquita tiene una cuerda que la levanta y el agua sale. Afloja uno la palanca y esa tapa vuelve a su lugar y debe sellar completamente el hueco para que el agua no se salga. A veces por lo pasado del tiempo, por la temperatura, eso es de caucho, y el caucho va perdiendo su elasticidad y llega un momento en que pues pierde la hermeticidad esa tapa y esa agua también se va directa al alcantarillado y usted no se da cuenta. Entonces, les decía que les dejaba de tarea eso para que ustedes revisaran esas dos situaciones dentro de los sanitarios de su casa. ¿Está claro? Sí, profe. Señor, profe, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que yo he notado de que en algunos barrios de Sincelejo, ¿verdad? Ese aire que está dentro de las tuberías es más fuerte en un lugar que en otro. Totalmente cierto. Y eso depende de la topografía. Cuando se va el agua tiende pues por gravedad, llega a las partes más bajas. Entonces el aire se acumula en las partes más altas por la misma densidad de los fluidos. El aire es menos denso que el agua y entonces el agua se acumula en la parte de abajo y el aire en la parte de arriba. Cuando empieza a llegar el agua arrastra el aire que está en las tuberías. Entonces en la parte baja no hay aire, digamos que hay agua. Entonces en las partes altas es mucho más el ruido porque es mucho lo que está más acumulado ahí de aire. Por eso, pero es un problema típicamente digamos, de niveles y de densidades. La densidad del aire es más, por eso, inclusive ustedes lo debieron ver en Sanitaria 1 y en ciertos sistemas de acueducto en las redes y en las conducciones o aducciones, cuando se transporta agua desde un sitio a otro mediante un sistema de bombeo por gravedad, en las partes altas se debe colocar unos accesorios que se llaman ventosas, que permiten la salida del aire y no del agua. O sea, para precisamente como el aire se acumula en las partes altas,
hay que hacerle la extracción de ese aire mediante esos aditamentos que se llaman ventosas. ¿Alguna otra pregunta con respecto al tema? Sí está claro lo que quiero que miren. No, profe, acá en mi barrio, Sí, acá en tu barrio, Amaury, ¿qué decías? pareció algo similar a un vecino, profe. Él tenía una alberca y la alberca estaba rota y tenía un sistema en la pluma de entrada del agua potable que con una boya, cuando el nivel del agua bajaba, la boya se abría y empezaba a salir el agua cuando venía. Como el agua acá es permanente, entonces cuando se dio cuenta, el recibo le vino carísimo y era porque tenía una fuga en la alberca. Eso es, como les digo, o sea, el medidor es una cuestión, es garantía tanto para el usuario como para la empresa. No solamente en el agua, en la energía, en el gas, en cualquier sistema siempre tiene que haber algo para medir cuál es el consumo de la persona. En la telefonía, los minutos, bueno, consumió tantos minutos, así es. Entonces, es una forma de poder cobrar, ¿Por qué? Porque yo les decía en alguna oportunidad a mis alumnos, cuando yo dictaba Sanitaria 1, les decía, bueno, hagamos un ejercicio de lo que vale el agua aquí en nuestro medio, en, 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 en los sistemas como el nuestro, que son de aguas subterráneas. Entonces, el agua subterránea está ahí abajo y para poderla sacar tiene que ser por bombeo. Y el bombeo, ¿con qué funciona? Las bombas funcionan con motores. Y los motores, ¿cómo se alimentan? ¿De qué viven? De la energía. ¿Y la energía qué hace? Cuesta plata, ¿cierto? Entonces, el sistema nuestro, cuando la fuente de abastecimiento es agua subterránea, es un sistema costoso. ¿Por qué? Porque necesitamos el bombeo simplemente para sacar el agua de allá abajo. Es un gasto grandísimo. Y yo siempre les hago el siguiente ejercicio. A ver, ¿cuánto creen ustedes que paga Veolia en Sincelejo por consumo de energía mensual? Díganme una cifra, díganme una cifra, a ver cuánto creen que está pagando, le está pagando Veolia a Finia, en este caso ya no es Electricaribe, sino a Finia, por concepto de energía mensual. 500 millones, profe. ¿Alguien me da otra cifra? 100 millones. ¿Alguien me da otra cifra? 1.000 millones, profe. ¿Alguien me da otra cifra? Bueno, entonces les hago también el siguiente ejercicio. Si ustedes miran su recibo, uno dice, no, el recibo del agua, resulta que ahí vienen dos servicios, acueducto y alcantarillado. Son dos servicios diferentes, totalmente diferentes. Tarifariamente, el costo del acueducto, el costo del alcantarillado es un 50% del acueducto. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes le facturan 10,000 pesos por acueducto, les facturan 5,000 pesos por alcantarillado. O sea que su factura viene por 15,000 pesos, pero realmente por acueducto son 10,000 pesos. Entonces, si todo el mundo en Sincelejo
les pagara el servicio, pagara lo correspondiente al servicio de acueducto, la empresa Veolia recaudaría alrededor de unos 2.000 millones de pesos mensuales si todo el mundo paga el concepto de acueducto. Y la factura que le pasa a Finia a Veolia mensualmente por consumo de energía es de 1.200 millones de pesos. Significa que más del 50% de lo que puede recaudar por concepto de acueducto se va al pago de la energía. Sin embargo, yo hago el siguiente ejercicio. Alguien que viva en estrato 1 de ustedes, ¿cuánto? O alguien que me diga cuánto paga en su casa por concepto del recibo, o sea, cuánto pagan mensualmente por el recibo. 90.000, profe, Barrio El Zumbado. 90.000. ¿Tiene fugas? Que yo sepa, no. No sabes. Profe, de 30 a 35. Pero el Zumbado, ese barrio es estrato 1, 2, 3. Estrato 2. Pero me parece que, o sea, estás pagando medidor ahí. Sí, señor. Entonces, esa cuota del medidor no entra dentro del consumo, o sea, debes estar consumiendo menos. Hagamos el ejercicio con Lilibet, fue la que me dijo que 30, 35. Sí, profesor, pero estoy pagando medidor. Exactamente. Debes pagar como 30.000 pesos por los dos servicios. De esos 30.000, 20.000 son de acueducto y 10.000 son de alcantarillado. Esos 20.000 de acueducto es lo que pagas en un mes. ¿Cuánto Profe, pagas? pero no se tiene alcantarillado. ¿Ah? No se tiene alcantarillado, no incluye. ¿Cómo? ¿No tienes alcantarillado? O sea, ¿en qué barrio es ese? O sea, sí hay, pero se hizo independiente, varios lo hizo independiente. No, pero independientemente, o sea, aunque el barrio haya hecho la inversión, el manejo, la operación del sistema cubre unos costos y la empresa tiene que cobrar el alcantarillado. Si son todas las urbanizaciones nuevas que hacen, el constructor hace toda la infraestructura, pero tiene que entregarse al operador, porque operar eso tiene unos costos y esos costos hay que cobrarlos. ¿Sí me explico? O sea, sí tiene que haber, te tienen que cobrar alcantarillado. Tú estás en tu casa, Lilibet. Sí, profesor. Bueno, tienes el recibo a la mano y mira, ahí tiene que haber un costo de alcantarillado. Sí, ya va, profe. Profesor, aquí dice que acueducto más alcantarillado más otros conceptos. Sí, correcto. ¿Qué valores tiene el acueducto? Te dan unos metros cúbicos, el valor del metro cúbico, y al final te ponen la multiplicación de los metros cúbicos que consumiste por el valor del metro cúbico y te da el valor que te consumiste. Lógicamente que eso hay unos rangos. Porque las tarifas van desde 0 a 16 metros cúbicos, tienen una tarifa que vale un precio menor. Cuando vas entre 16 y 30, te cobran los primeros 16 con el costo de 0 a 16 y los siguientes metros cúbicos hasta los 30 con otro precio que es mucho más costoso. Eso se llama consumo complementario
Y cuando consumes más de 30 metros cúbicos al mes en una vivienda, es consumo suntuario. Su nombre lo indica, suntuoso. O sea, que se gasta eso porque debe tener 3 carros, 10 baños en la casa, no sé. Una cosa fuera de consumo. Pero a veces esos valores se sobrepasan cuando sucede el tema de que hay fuga. Entonces, ¿cuánto consume o cuánto te cobran por acueducto? Profe, aquí aparece acueducto y alcantarillado y aparece cantidad, costo total, subsidio, contribución y valor a pagar. Y dice que el acueducto tiene un cargo fijo de 7.536. Sí, correcto. Y el básico tiene de 14.938. Pero en el alcantarillado no me aparece nada. Pues. Entonces no te están cobrando alcantarillado. Ajá, eso. Entonces, ¿y el valor total de la factura cuánto es? Bueno, este mes vino por 22.470 pesos. 22.000. 470. Bueno, listo. Entonces tú me dices, no, el agua no es permanente, ¿cada cuánto les llega? ¿Cada cuánto les llega el agua a ustedes allá en el barrio? Profe, acá viene cada 2 días. Correcto. Pregunta, ¿compras agua adicional a la que te pone el alcantarillado, a la que te pone la empresa? No, profesor. Listo. O sea, que puntualmente la empresa te da la cantidad de agua que tú necesitas y tienes un almacenamiento que durante el tiempo que deja de venir, tienes el agua almacenada ahí para suplir esa necesidad, ¿cierto? ¿Ok? Sí, ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, ¿cuánto te gastarías tú diario de acuerdo a lo que te cobra la empresa? 600 y pico pesos, ¿cierto? Si divides 22.000 entre 30, ¿cuánto te da? ¿22.000 me dijiste? sí, profesor. 22.470. 470. Entre 30. 749. 749 pesos. Te hago una pregunta. ¿Con eso compras una botellita de agua? ¿Con esos 749? No. Bueno, entonces, con este ejercicio yo lo que les quiero decir es que a pesar de que producir agua en nuestro medio, por el tema de que es fuente subterránea, es costoso, me parece que no es tanto. O sea, cobrarle a una persona 750 pesos día de agua, donde pues ni siquiera te alcanzará para 3 bolsas de agua, ¿cierto? 3 bolsitas de agua, que son 7 de 100 al otro 50 pesos. ¿A cómo son? Hay unas a 100 pesos que saben a pozo. Bueno, 7 bolsitas de agua, pero eso no te alcanza ni para cocinar, ni para bañarte, ni para ir al baño, ni nada, ni para cepillarte, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, con este ejercicio lo que les quiero decir es que a pesar de que producir agua en nuestro medio es costoso, porque hay que extraerla del subsuelo, hay que extraerla mediante pozos profundos, el cobro para un estrato 1 como el ejemplo que hicimos con Lilibet es barato. O sea, pagar 750 pesos de agua para nuestro consumo de baño, uso del sanitario, uso del lavamanos, riego, lavado de ropa, preparación de alimentos, lavado de pisos. ¿Les parece caro? Les pregunto yo. Baratísimo, profesor. Bueno, eso es importante que lo entienda, porque yo siempre he defendido el tema de
porque nosotros estamos, por nuestra idiosincrasia y por nuestros, digamos, por nuestros dirigentes en las últimas, en el siglo pasado, se llegó al tema de que no, el agua no se paga. El agua no se paga. Eso es el don más preciado. Nosotros sin agua no podemos vivir. Usted sin gas puede vivir, sin energía eléctrica, sin luz puede vivir. Pero sin agua no puede vivir. Y sin embargo, no queremos pagarla. Ni siquiera nos tomamos una cervecita. ¿Cuánto vale una cerveza? 2.000 pesos. Bueno, y somos capaces de tomarnos 10 cervezas en un fin de semana y serían 20.000 pesos. O sea, nos tomamos en un fin de semana lo que podemos pagar ¿cómo es? Por el agua. Y el agua es el servicio fundamental. Entonces, todo este ejercicio se los he hecho para que pues tomen conciencia de que el agua hay que pagarla y que es un servicio que recibimos y que no es fácil llevarles el agua hasta nuestras casas. Yo les comento lo siguiente, para que ustedes tengan idea del sistema. Tengo entendido que lo que uno paga no es el agua, sino el hecho de que te la traigan a la casa, solamente los gastos operacionales por la ganancia de la empresa. O sea, que el agua en sí no es lo que cobran a uno. No, digamos que sí, totalmente de acuerdo. El agua es un bien que, o sea, es los costos de llevarlo hasta su casa. Porque, bueno, el agua sí tiene un costo mínimo, que es un impuesto que cobra Carsucre por el consumo de agua, pero eso es mínimo, es una cuestión muy pequeña. Pero ese es un impuesto que crearon para precisamente hacer obras de mejoramiento en la captación de infiltración del agua para recarga de los acuíferos. Pero el costo es tan mínimo que eso no se mete dentro del costo de la factura. Entonces, miren el tema, miren cómo es de difícil llevar el agua hasta sus casas en el sistema que nosotros tenemos en Sincelejo y en todos los pueblos de aquí de Sucre. El agua se capta en pozos profundos. Hay pozos que tienen profundidades de 1.100 metros. 1.100 metros. ¿Se imaginan esa profundidad? O sea, captando agua a esas profundidades. Lógicamente que pues, las bombas que succionan el agua no están a esa profundidad porque debieron verlo en Sanitaria 1, los acuíferos de la formación Morroa, que es la que contiene el agua que nosotros consumimos, son acuíferos a presión. Entonces, cuando esos acuíferos están allá adentro a presión, entonces usted perfora y capta el acuífero, entonces eso, como está a presión, el nivel sube. O sea, los niveles del agua, cuando usted hace un pozo 1.000 metros, el nivel no está, el nivel del agua, el nivel estático que llaman del pozo, cuando no se bombea, ese nivel está 100, 120 metros de profundidad. Y las bombas se ponen a 150, 170 metros de profundidad. Y a esos niveles es que pues se está captando el agua, se está extrayendo el agua. Entonces, todos esos pozos, mediante unas conducciones, se recogen toda esa agua en Corozal. Entonces, en unos tanques de almacenamiento se recoge toda esa agua y se transporta mediante una conducción de 24 pulgadas. Ahora creo que instalaron una de 36 para transportar el agua desde los tanques de almacenamiento de Corozal hasta Rebombeo. Son 8,5 kilómetros. Fíjense, en promedio de los pozos a los tanques estamos hablando de unos 4 o 5 kilómetros.
y 8 para llegar a Rebombeo. Son 14 kilómetros. De Rebombeo hasta el tanque de La Pollita, que es el tanque que distribuye por gravedad a todo Sincelejo o a gran parte de Sincelejo. Estamos hablando de otros 7 kilómetros. Entonces tenemos 14 y 7, 21 kilómetros. Y póngale usted que en promedio unos 5 kilómetros para que llegue desde el tanque hasta su casa. En promedio. Son 25 kilómetros que recorre el agua para llegar hasta su casa. Y adicionalmente sacada de una profundidad de 150 metros. Entonces fíjense todo lo difícil que es. Y teniendo en cuenta de que el sistema es súper vulnerable, una oscilación eléctrica saca el circuito saca el circuito eléctrico y las bombas dejan de funcionar porque osciló y esa no es la condición en la que pueden trabajar. Eso está en unos tableros automatizados que cuando sucede eso, las bombas se apagan. Entonces las bombas, digamos, la oscilación puede demorar 1 segundo. La luz se puede ir 2 segundos, pero los pozos no se pueden prender todos enseguida. Entonces es una secuencia porque eléctricamente es imposible arrancarlos todos al tiempo. Entonces van secuencialmente. Entonces eso puede demorar 30, 40 minutos o a veces hasta 1 hora para poner nuevamente a funcionar el sistema. Entonces, fíjense, una oscilación de 2 segundos de irse la luz, ya eso tiene comprometido el sistema. Bueno, entonces sí tienen idea de cómo es de difícil llevarles el agua a ustedes, lo costoso que es, y sin embargo, con el ejercicio yo les demostré que no es costoso con relación a otras cosas. O sea, si ustedes miran, o sea, la verdadera agua millonaria es la de los tarritos de agua y las bolsitas de agua. Miren, ¿cuánto les cuesta a una empacadora de agua 1 metro cúbico de agua? Se lo vende el operador a 3,000 pesos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas bolsitas de agua pueden salir de 1 metro cúbico? ¿Quién me saca esa cuenta? Un metro cúbico son 1,000 litros. ¿Cuánto tiene una bolsita? 100 centímetros. 300 mililitros. 300. O sea, 3 bolsitas por litro. O sea, en 1,000 litros serían 3,000 bolsas de agua puede sacar de 1 metro cúbico. ¿Cuánto vale una bolsita de agua? Vendida no por la tienda, sino por Las de 300 mililitros como brisa y eso botan 300 pesos. 300 pesos. Bueno, ponle tú que el tipo de la tienda se gane la mitad y la empresa que la empaca cobre 150 pesos por 3,000 pesos. ¿Cuánto es? 450,000 pesos, si no estoy mal, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, una empresa que compra 1 metro cúbico de agua en 3,000 pesos y produce 450,000 pesos, ¿qué tal el negocio? Lógicamente que ellos tienen otros gastos, ¿no? Pero pon tú que le quede la mitad de esos 450,000 pesos. Esa sí es una verdadera agua millonaria, ¿sí o no? No lo estoy diciendo yo, lo dicen las cuentas, ¿no? ¿De acuerdo?
Sí, señor. Bueno, entonces, esta discusión o esta exposición, pues, es importante que la tengan porque es claro saber de cómo vienen las cosas, cómo se dan. A veces, no, recibo el agua, ¿no? Hay que saber de dónde vienen las cosas y cómo es la explicación que tienen todas las situaciones. Bueno, entonces, pues digamos que el primer aditamento la primera infraestructura que tenemos para captar el agua desde el acueducto es la famosa conexión domiciliar. También se conoce como conexión domiciliaria, es lo mismo, domiciliar o domiciliaria, ambas. Entonces, está comprendida por estos elementos: el medidor, el registro de corte, el registro de operación o maniobra, el registro de incorporación, la tubería, bueno, y una serie de accesorios que permiten la conexión de todos esos tubos con todos esos accesorios. Bueno. Aquí lo dice, miren, la conexión domiciliaria es la parte de la instalación comprendida entre la red del servicio público y el medidor. La intermitencia en la prestación del servicio de agua o la insuficiencia en la misma en los aparatos hacen que estos produzcan malos olores. Esto es cierto. Se ensucian y causan enfermedades. Las dificultades de esta clase se deben generalmente a falta de cuidado en la planeación de la mano de obra defectuosa en la instalación del servicio de agua. Con mucha frecuencia la presión de la tubería pública de paja es posible que aumentando el diámetro se corrija un poco esta deficiencia. Pero eso depende, ¿no? También quiero decirles otra cosa para que tengan también claro el tema. Y es el funcionamiento del acueducto cuando el acueducto es con agua permanente y cuando el acueducto es frecuenciado. ¿Qué pasa? Cuando el acueducto es permanente, usted abre, consume el agua dentro de la vivienda cuando la necesita. Mientras no abre ninguna válvula. O sea, usted tiene su agua permanente y se fue a bañar, pues abrió su válvula, se bañó y cerró. Cuando el agua es permanente. Cuando el agua no es permanente, ¿qué pasa? Que todas las casas a donde llega el servicio tienen abierto el sistema, tienen abierto el lavadero, están almacenando agua, se bañan, lavan la ropa, riegan las matas, lavan los pisos, todo al tiempo. O sea, el consumo se multiplica por 4 o 5. Entonces, la cantidad de agua que se está consumiendo es bárbara. ¿Por qué? Porque, o sea, legalmente esa agua que ustedes almacenan y que se gastan, es el agua que ustedes se van a consumir en el tiempo que no les está llegando el agua. Pero entonces puntualmente se están gastando toda el agua esa, gastando entre comillas, porque la están almacenando por un lado en un tiempo muy pequeño. Entonces, los acueductos se diseñan para que su funcionamiento sea permanente. Los acueductos trabajan 24 horas, independientemente de que haya sectores frecuenciados o no, pero el acueducto trabaja 24 horas, eso no para. Y está demostrado, como ustedes seguramente lo vieron en Sanitaria 1, que los consumos del agua en el acueducto no son constantes, varían con las horas del día. Generalmente con las comidas los consumos se suben, sobre todo en la mañana, con las horas del desayuno. La gente se baña, hace sus necesidades, prepara los alimentos, y después, entre el almuerzo y el desayuno, pues baja el consumo. Otra vez durante el tema del almuerzo, otra vez aumenta un poco. Y entre el almuerzo y la comida disminuye.
y después de la comida prácticamente se va muy bajo el consumo hasta el día siguiente. Pero precisamente esas variaciones dentro del consumo, si tú estás produciendo agua permanente con un caudal medio constante, por eso es que se hacen los tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento almacenan agua cuando el consumo es bajo y almacenan una cantidad tal que cuando se necesita más de lo que le está entrando al tanque ya está almacenado y puede suplir la necesidad. Entonces eso es importante también que lo tengan en cuenta. Bueno. Entonces, como les dije, dentro del tema de las viviendas, el diseño interno del suministro depende de definir unos diámetros que nos permitan transportar el agua a cada uno de los puntos de consumo con cantidad y calidad, lógicamente, que la calidad pues la debe garantizar la empresa. ¿Y qué es la calidad? Pues tener que el agua sea apta para el consumo humano, que cumpla con el famoso IRCA, el índice de riesgo de contaminación del agua. Pues cuando el IRCA es menor de 5%, el agua es apta para el consumo humano. Cuando ya es mayor del 5%, pues ya empieza a tener problemas. Y adicionalmente hay que garantizar unas presiones, porque miércoles es complicado cuando usted se va a bañar y resulta que abre la llave y es un chorrito que no cae sobre uno, sino que se va contra la pared, ¿cierto? ¿A quién le ha pasado eso, no? ¿O a quién no le ha pasado eso? ¿Qué cosa, profe? Repita, por favor. El tema de las presiones, o sea, sobre todo las presiones donde la presión es menor en una instalación de acueducto, la presión es menor en las duchas. Por una sencilla razón, son los puntos más altos del sistema. O sea, el lavamanos te queda aquí a mitad de cuerpo, ¿cierto? El sanitario es casi pegado al suelo, pero la ducha es a 2 metros del nivel del piso. Entonces, ese es el punto más desfavorable y ahí es donde el agua llega con menos presión. Entonces, uno tiene que garantizar en su diseño que la presión que llegue a la ducha, eso se llama el aparato crítico, el aparato más desfavorable, llegue con la presión que se necesita para que te deje un buen baño. Entonces, el acueducto te garantiza en este punto una presión de 15 o de 10 metros. 15 metros cabeza de agua o 10 metros cabeza de agua, dependiendo si el sistema es rural o urbano. Bueno, dependiendo de eso, antes se llamaba el nivel de complejidad, pero ahora se llama, pues, no es el nivel de complejidad, depende del número de habitantes de la ciudad, del pueblo. Un momentico. Entonces, como les decía, cuando son poblaciones menores de 12.500 habitantes, la norma exige que en cualquier punto de la red, el acueducto debe garantizar una presión de 10 metros, aquí en este punto. Entonces, lógicamente, a medida que entra aquí, pues, y pasando por todos estos accesorios, va perdiendo presión y, lógicamente, al punto donde debe que llegar con menos presión es la ducha.
Entonces uno tiene que garantizar que la presión que requiere la norma, ahora las vamos a ver. Más adelante hay un cuadro donde vamos a ver cuánto es lo mínimo que debe tener de presión en cada uno de los aparatos, en lo que exige la norma. Debe garantizar esa presión. Entonces, generalmente, ¿qué hace el diseñador? Simplemente coge la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? La ruta por donde llega el agua al aparato crítico y calcula la presión de salida ahí en el aparato crítico. Si cumple la presión requerida, pues a las demás partes le va a llegar con toda seguridad sin ningún problema, ¿cierto? Es la situación, uno calcula para la situación más desfavorable. Y si se cumple para las demás que son menos desfavorables, pues se van a cumplir sin ningún problema. Entonces, eso es importante. Para simplemente una casa que el agua pasa directo y llega a cada uno de los accesorios, debe uno garantizar mediante su trazado y su instalación de tuberías que la presión que sale en la ducha y en la ducha, o sea, si tienen 2 baños, tienen que llegar a la parte más alejada, a la parte más alejada de la entrada, o sea, si siguiendo el recorrido del agua por la tubería, pasa primero por un baño y hay un baño al final. La ducha del baño final es el aparato más desfavorable porque es la que está más lejos. Entonces tienen que hacer el cálculo de la presión que sale al final que garantice que se cumple con la presión mínima. Bueno. Bueno, aquí este cuadro, aquí está precisamente las presiones recomendadas de salida en cada uno de estos aparatos. Fíjense, para la ducha, 10.33 metros cabeza de agua. Claro que esto es una presión buena, ¿no? 10.33 es una presión muy buena. En kilos es 1.03 y en libras por pulgada cuadrada, 14 libras por pulgada cuadrada, 14.7 en las duchas. En los orinales e inodoros de flusómetros. ¿Ustedes saben cuáles son esos inodoros de flusómetro? Les pregunto. Profe. Bueno, pero ¿se han ido al Guacarí o qué? Se han ido al Guacarí. Claro, profe. O al Éxito. Los inodoros que están instalados en los baños del Guacarí, del Éxito, son inodoros de flusómetro. No tienen tanque, fíjense que no tienen tanque. Esos necesitan una presión buena. Fíjense que el inodoro de tanque necesita 7 metros cabeza de agua, el inodoro de flusómetro 10.33. Las duchas 10.33, el lavamanos 5 metros cabeza de agua, las lavadoras 7, el bidet 5, el lavadero 4, el lavaplatos 2. Entonces, estas son las presiones mínimas. Entonces, como les dije, uno diseña el aparato crítico, o sea, diseña el recorrido del agua a través de la ruta crítica, que es la que nos lleva desde la entrada, desde el medidor hasta el aparato crítico, que generalmente los aparatos críticos son las duchas. Las duchas porque son las que están más altas. Como les digo, el inodoro está a 30 centímetros del suelo. El lavamanos está a 70, 75 centímetros del suelo. Pero la ducha está a 2 metros del suelo. Entonces, esa es mucho, llega con menos presión, o sea, porque es más alto a donde tiene que llegar el agua. Mayor nivel, en un nivel más alto al que tiene que llegar el agua.
Entonces, aquí están las presiones. Estas son las presiones mínimas recomendadas. Si ustedes miran en estas mismas presiones en la norma NTC, porque esto lo he recogido de la norma NTC, la 1500, tiene estas mismas presiones para cada uno de los aparatos. Entonces, el diseño se cumple cuando usted demuestra que con el caudal que necesita y las pérdidas que se producen desde entrada del medidor, desde el acueducto hasta la entrada del medidor y el recorrido que hace todo, se garantiza una presión mínima en las duchas de 1033 o de más. Si es más, perfecto, pero mínimo tiene que ser eso. Entonces, si se cumple para esto, fíjense, se cumple para el 1033 en la parte más alta, el inodoro 7 está por debajo, los vertederos 350, las lavadoras 7, el bidet 5. El bidet ya es un aparato que ya prácticamente está en desuso. Ya el bidet como tal era un aparato independiente del sanitario. Generalmente lo utilizaban las damas para el lavado íntimo, pero ya eso ha sido reemplazado por unas duchas, digamos, laterales que se ponen al lado del inodoro, y que el inodoro sirve de receptor, y esa ducha pues es manejable y tiene una manguera que es flexible y que pues con la ducha se puede hacer el lavado. Y fíjense, o sea, todos son mucho menores. Entonces, es posible también que el aparato crítico, o sea, si en un baño tienes un inodoro de tanque, como sucede en los baños esos, del Guacarí, bueno, ahí no hay ducha, generalmente en los baños públicos no hay ducha, pero hay baños que pueden tener ducha. Entonces, si tú cumples, el sanitario está a 30 centímetros o 40 centímetros, y la ducha está a 2 metros, y cumples que en la ducha te sale 1033, aquí con mucha más razón te va a salir en el inodoro o en el orinal, te va a salir con mucha más presión. Por lo menos 1 metro más, que es la diferencia entre los 2 metros de la ducha y el metro punto 30 o punto 70 del orinal o del sanitario. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es importante, demostrar que nuestro diseño garantiza la presión en el punto más desfavorable. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, digamos que es un esquema de un edificio con sus instalaciones, ¿no? Aquí, generalmente una casa no necesita tanque de almacenamiento. Cuando hay un edificio de varios pisos, sí se necesita tanque de almacenamiento. Entonces, el agua llega hasta el tanque de almacenamiento. Aquí, mediante un sistema de bombeo, se eleva hasta un tanque elevado, y el tanque elevado usted puede distribuir a todo el edificio. O directamente con el equipo de bombeo, usted puede eliminar esto, y un hidroflow como este o un Varibuster, como les expliqué, puede suministrar la presión sin necesidad de que tenga tanque elevado. En algunos casos donde en algunos diseñadores tienen un tanque elevado para emergencia, cuando tienen sistema de hidroflow o de presión, que se les dañó por cualquier caso. Entonces, pues si hay agua almacenada, pues puede suplir en determinado tiempo
el consumo de agua. Pero esto es muy difícil porque generalmente se diseñan dos equipos que tienen que trabajar alternativamente. Cuando en una instalación de un edificio siempre habrá dos bombas de suministro para que trabajen alternativamente. Se dañó una y la otra está ahí. Ellas trabajan un día así, o sea, uno las puede programar hoy una y mañana la otra y así. Si llegó una y se dañó, entonces trabajas con la otra, queda la otra ahí trabajando. La vas, repara y pones la otra y siguen trabajando alternativamente. O sea, es muy difícil que se presente el daño de las dos bombas al tiempo. Por eso mínimo recomiendan dos bombas. Esto, bueno, esto es más que todo, esto es un equipo de prueba de presión, generalmente para el suministro de agua. Cuando usted está construyendo, usted tiene que probar la tubería que instaló, tiene que probar que está bien instalada y que no tiene fugas. ¿Cómo se prueba? Mediante un equipo de prueba, que es esto inyecta presión, agua a presión a todo el sistema y lo presuriza. Y una vez estabilizada la presión, lo deja allí 24 horas. Si en las 24 horas el agua, el manómetro se baja, se despresuriza, es que hay una fuga. Tiene que buscarla. Entonces, esto se hace antes de instalar los acabados. Los acabados en los baños y los acabados en los pisos. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que antes, porque qué tal que esté la fuga y usted enchape, entonces después le toca romper el enchape para poder componer la fuga. Entonces, garantiza. Aunque, se lo digo por experiencia, usted hace estas pruebas, entrega su tubería, pero llegó el enchapador o el pañetador. Entonces, para coger niveles de pañete o niveles de plantilla, entierra clavos. Y resulta que el clavo perforó la tubería. Y generalmente no dicen que perforó la tubería o la tubería permanece con agua. Uno la deja con agua para precisamente cuando alguien la pinche, pues salga y diga, no, hay una fuga y enseguida se detecta. Entonces se quedan callados porque les toca después de responder por eso. Y se da el caso de que una vez terminado y se les mete fuga, miércoles, pero ¿cómo? Sí, el enchapador o el albañil que hizo la plantilla o hizo el pañete o instaló el enchape, rompió la tubería con un clavo y se quedó callado. Bueno, entonces, aquí les explico. Entonces, nosotros debemos garantizar que esta agua que entra aquí, bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase, debemos garantizar un volumen aquí que nos provea el agua para todo el. Entonces, ¿por qué? Porque esta tubería, esto de 10 metros de presión, si la instalamos, les llega el agua hasta aquí. A estos pisos no les llega. Entonces, por eso hay que hacer este sistema interno con un almacenamiento, con un tanque elevado o con un equipo de presión para garantizar presiones en este punto. Fíjense, el aparato más desfavorable, ¿cuál sería aquí? La ducha del último piso, ¿cierto? Esa es la parte más alta donde tiene que llegar el agua. Nosotros tenemos que garantizar aquí 10.33 metros de cabeza. Entonces, debemos garantizar que el agua nos va a llegar aquí con esa presión. Y ese debe ser nuestro diseño. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Yo pienso que, bueno, estoy oyendo preguntas de lo que hemos tratado hasta ahora y quedamos aquí. Para la próxima clase ya veremos cómo se diseña la acometida a un edificio. ¿Qué es la acometida? La instalación domiciliaria, o sea, ¿y qué es el diseño? El diseño es garantizar
que esa tubería sea capaz de transportarnos el agua que necesita almacenarse en el tanque de almacenamiento. Nos garantice que la norma dice que sea capaz con su diámetro llenar entre 6 y 8 horas el tanque de almacenamiento. Entonces, si tenemos un volumen y tenemos un tiempo, tenemos que un caudal, ¿cierto? Entonces ese es el caudal de diseño de la acometida. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero ya vayan digamos, metiéndose en la cabeza que los planos que le envié, ya ese es el diseño. O sea, ustedes tienen ya que ir pensando, o sea, ya vayan pensando que frente al edificio va a pasar pasa la tubería del acueducto. Ustedes se van a pegar de ahí y ubicar el sitio donde va a ir el tanque. Tienen que ubicarlo, dice, bueno, mi tanque. Y eso, pues lo lógico es que ninguno de los grupos coincida en la ubicación del tanque, ¿cierto? Entonces esa es una de las situaciones que vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Bueno, perfecto. Entonces, quedamos entonces para el próximo lunes, ¿es? Pero no, el lunes es festivo, no entiendo que el lunes es festivo. Sí, profe, el lunes es Sí, el lunes. festivo. Sí, profe. Entonces nos veríamos entonces el próximo miércoles. ¿Ok? Listo, profe, gracias. A ver, uy, se retiraron de 55 ya, bueno, estamos, como les digo, estamos en un nivel en que, bueno, el perjudicado no es el profesor, ¿no? Sino ustedes, si no se salen de clase o no escuchan las explicaciones, ya de mal a ustedes, ¿no? Pero uno trata de explicarles las cosas y que lo ideal es que ustedes no escuchen o que escuchen las clases con toda la atención del caso. Pero veo que aquí ya se salieron varias personas. Listo. Ok. Entonces, si no es más, quedamos así. Que pasen un bien y nos vemos. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe.